Pero es interesante lo que está haciendo el British Council, que anuncia la convocatoria para Cultura Circular 2025, que es un programa innovador que busca transformar la escena cultural de América Latina y el Caribe a través de la sostenibilidad y la colaboración internacional. La iniciativa ofrece un fondo de entre 350.000 libras esterlinas, aproximadamente 1.631.000 soles, para apoyar festivales que integren prácticas sostenibles y fomenten el intercambio artístico con el Reino Unido. Nosotros lo que buscamos es fortalecer el sector cultura de los países donde tenemos presencia y además buscamos de alguna manera luchar contra los que consideramos son los desafíos globales de hoy. Es en ese el contexto que nace la idea hace ya 5 años de Cultura Circular. Y Cultura Circular es un programa que está dedicado a apoyar a festivales. Estamos hablando de festivales culturales, pueden ser festivales de cualquiera de las disciplinas artísticas, o sea, no son solo festivales de música o solo festivales de cine, digamos, sino o solo de exacto, pueden ser de artes escénicas y también pueden ser de mezclas, ¿no? De todas las anteriores. Entonces, buscamos apoyar a festivales para que puedan tener una capacitación que los ayude a hacer o implementar prácticas sostenibles y también que tengan un fondo que les permita atraer creadores, intelectuales del Reino Unido para participar en sus festivales y que también de hecho pueden ser académicos. Por ejemplo, hay algunos festivales que han traído profesores de la Universidad de Cambridge o profesores de la Universidad de Oxford, de hecho. Y entonces el fondo los ayuda. Por una parte hay un elemento de capacitación, de generar capacidad de prácticas sostenibles, y por otra parte hay la parte económica, digamos, que apoya la sostenibilidad del festival, hablando de sostenibilidad económica específicamente, y promueve este intercambio cultural con el Reino Unido. Cuéntanos un poco, por ejemplo, qué experiencias exitosas ya son susceptibles de ser observadas y son sostenibles. Mira, un poco la idea ha sido siempre, ¿por qué un festival? ¿No? Para entender qué cosa es una experiencia exitosa. Un festival, ¿por qué? Porque es una experiencia cultural comunitaria y es una experiencia masiva, ¿no? Estamos hablando de espacios que reúnen a cientos de personas. Entonces, cuando hablamos de prácticas que reúnen a esa cantidad de gente, son experiencias que también generan una cantidad de desechos que contaminan, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hablando de plásticos de un solo uso, ¿no? Botellas, vasos de café, esas cosas. Así es. Y además hay otro tipo de contaminación, ¿no? Contaminación sonora, estamos hablando de otro tipo de alteraciones al medio ambiente. Hay festivales que son no necesariamente en entornos urbanos, sino que pueden ser en entornos rurales y que generan una serie de disrupciones, ¿no? Entonces, entre los festivales que ya han recibido financiamiento está, por ejemplo, Selvámonos, que además es el de Oxapampa y es un festival que ha tenido pues ya una trayectoria importante de generar sostenibilidad y promover el cuidado del medio ambiente, el amor por el medio ambiente y vivir en un espacio como de armonía, ¿no? Y a partir del fondo, una de las cosas que hicieron, una de las prácticas muy como concretas que ellos hicieron fue que construyeron unos baños sostenibles para los festivales, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con baños sostenibles? Que la manera en la que se gestionaban los desechos de los miles de asistentes al festival era sostenible, los materiales eran sostenibles, y estos baños, además, en este caso, por ejemplo, no son de un solo uso tampoco, ¿no? Van a seguirse usando en las siguientes ediciones de los festivales. Sí, una consulta. ¿Selvámonos es un festival que ya tiene 5 años? No, Selvámonos es un festival que tiene 15, sí. ¿Y todo ese tiempo ha sido o ha tenido relación con ustedes? No, nosotros, Cultura Circular nace hace 5 años, en Perú estamos hace 4 años, y han sido 11 los festivales que han recibido financiamiento en este 4 años. Nosotros trabajamos tanto con festivales emergentes, festivales que pueden ser relativamente pequeños, que están naciendo, como festivales que ya están muy establecidos, como Selvámonos justamente, ¿no? Otro festival que ha sido muy exitoso en sus prácticas es Consciency Sound System. Este es un festival un poco más nicho, podríamos decir, que es un festival de música dub.
la música dub siendo la música de la diáspora de Jamaica en el Reino Unido, entonces también con una conexión cultural importante. Y ellos, a partir de el financiamiento, hicieron toda una campaña de comunicaciones a lo largo de todo el festival para concientizar a la gente sobre diferentes elementos del cuidado del medio ambiente. Incorporaron fuentes de comida vegana para reducir el consumo de carnes, que también es una de las causas del calentamiento global, según alguna de las teorías al respecto. Hay debate, pero es uno de ellos. Y además, otra cosa interesante que hace el festival es que al tener el respaldo de una organización internacional con el British Council y al haber sido parte de un concurso regional, porque finalmente esta es una convocatoria que sucede en diferentes países de la región. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 1081 festivales postularon para 40 elegidos. Mira, ¿no? es una cuestión Entonces masiva. es bastante competitivo. Y al haber pasado el festival ya por este proceso de selección, también tienen mayores argumentos para conseguir otros financiamientos y otro tipo de soportes, ¿no? Claro, Entonces, también hay un elemento de fortalecer la misma gestión del festival y así apoyar no solamente la sostenibilidad verde, podemos decir, climática, que es la razón de ser del programa, sino también la sostenibilidad del festival en el tiempo, ¿no? Porque también buscamos, como te comentaba, sostener el sector cultura, ¿no? El hecho de que las actividades de los festivales tengan que ver con lo cultural plantea varias cosas. Uno, por ejemplo, el tema de la inclusión de la diversidad. Nosotros somos un país culturalmente diverso, riquísimo. Solo para que tengan ustedes idea, lo de Selvámonos, que es un festival que ocurre en Oxapampa, tiene que ver inclusive con lenguas originarias y varios pueblos que están en la zona de Junín. Y el hecho de que hayan grupos de rock, grupos de distintos géneros musicales que se reúnan en esa región y que convoquen a todos, ya implica una inclusión cultural y una proyección cultural, que eso es algo que me parece fundamental. Hablando de eso, por ejemplo, otro de los festivales que ganó el año pasado y que va a suceder en junio de este año es Ipanamú. Ipanamú es un festival sostenible de artes visuales y ahí justamente el intercambio va a ser muy interesante porque es un festival que va a suceder en Cocachimba, Amazonas, y que va a traer a una profesora de la Universidad de Oxford que viene trabajando ya en la selva peruana y de hecho ha trabajado también en la Universidad de Amazonas, para poder generar un intercambio de conocimientos entre donde los artistas y los creadores de artesanías, de productos artesanales, van a compartir sus saberes ancestrales con ella y ella va a compartir también los otros saberes, ¿no? Es un poco una conversación si queremos occidente-oriente, si queremos norte-sur. Entonces también está este otro elemento de cómo integramos esa diversidad y cómo además promovemos un mayor conocimiento y una mayor expansión de lo que nosotros tenemos acá, ¿no? De nuestros conocimientos ancestrales y cómo alimentamos. Qué genial. Hay una cosa que me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia, que es de todos los festivales que forman parte de Cultura Circular, ¿cuántos ocurren en nuestro país? ¿Y en qué regiones? Mira, el año pasado... Te puedo hablar del año pasado con números muy exactos. Fueron 40 los festivales seleccionados en América. Y de los 40 festivales seleccionados, 4 fueron seleccionados en Perú. ¿No? Y de esos 4 fue uno en Arequipa, que fue el Inca Fest. Es un festival de cine de montaña. Que fue en Arequipa, pero que también tiene iteraciones en Bolivia y va a tener una iteración, y tuvo una iteración, me parece que en Lima, ¿no? Tiene más de un momento donde sucede. Mi primer festival, que es un festival de cine para niños. Tuvimos invitadas a sus gestoras aquí. Claro, a Beatriz, al equipo, un festival hermoso. Sí. Y que realmente, porque para ellos el tema este año era no hay planeta B, ¿no? Entonces era un poco trabajar. Así como no hay plan B. No hay plan B, no para hay planeta la realidad B. ¿No? Medioambiental. Exacto. Entonces ese fue en Lima, pero nuevamente ellas también tienen iteraciones en diferentes partes del país. Luego estuvo Conciencia y Sound System, que sí
fue específicamente en Lima, e Ipanamú en Cocachimbo. En Cocachimbo. ¿No? Bueno, y este 2025, ¿cómo ves la cosa? Este 2025 nosotros ahorita tenemos la convocatoria abierta. La convocatoria cierra el 30 de marzo. Y es una convocatoria donde hay 2 categorías de participación para los festivales. Y cuando hablamos de festivales también podemos hablar de ferias regionales, ¿no? Cuando hablamos de festivales culturales, acá en Perú a veces usamos festival y a veces feria, pero referirnos a lo mismo. Entonces, incluye también festivales regionales. Hay 2 categorías de participación que están definidas por la cantidad de público asistente. Qué interesante. Entonces, para no es una cuestión temática, sino por la cantidad de gente por la cantidad de público asistente. ¿Por qué? Porque la cantidad de financiamiento a la que pueden acceder está directamente relacionada con la cantidad de público que asiste. Entonces, están los festivales que tienen hasta 15,000 personas en el grupo 1 y los festivales que tienen más de 15,000 personas de audiencia. ¿Estoy en lo correcto? 12,000 personas de audiencia en el grupo 2. ¿Cuál es la diferencia? Los del grupo 1 pueden recibir hasta 15,000 pounds, 15,000 libras. 12,000 personas, 12,000 libras. Ya. Y 12,000 libras son más o menos 50,000 soles, un poquito menos. Y los festivales que tienen más de 12,000 pueden recibir hasta 25,000 libras. Que son casi 100,000 soles, más de 100,000 soles, 120 y tantos mil soles. ¿Y qué pasa? Los festivales del primer grupo, todos reciben la capacitación, todos reciben este acompañamiento, esta mentoría para saber cómo y asesoría para la implementación de las acciones de sostenibilidad en el festival, y todos reciben el financiamiento para que puedan traer al artista del Reino Unido o al creador o intelectual del Reino Unido que quieran que participe en su festival, que ojo, no tiene que ser parte necesariamente del show, sino puede ser alguien que haga, alguien que apoye en la producción o en realidad que tenga un rol que puede ser talleres con el público, que pueden ser clases maestras, que pueden ser diferentes tipos de actividades. Y entonces el segundo grupo que recibe más está obligado a invertir una porción del presupuesto, digamos, que nosotros les damos en prácticas de sostenibilidad, mientras que el primer grupo, al tener un financiamiento menor, no tiene que invertir ese 20%. Entonces, esa es la única diferencia. Postular es relativamente fácil. Pueden encontrar la información. Si ustedes buscan, de hecho, Cultura Circular British Council en Google, va a aparecer la información de la convocatoria. Y se postula a través de un formulario en línea que se debe de llenar, alguna información que se tiene que subir, donde ¿qué buscamos? Buscamos propuestas que sean culturalmente importantes, es decir, que el festival tenga un cierto expertise, digamos, en el sector, que esté, no necesariamente que esté establecido, pero cuyos gestores tengan experiencia previa, ¿no? Entonces hay una necesidad de saber. Eso garantiza la sostenibilidad. Exacto, ¿no? Que hay un rumbo claro. Tienen que tener una propuesta, los del grupo 2, una propuesta de implementación de prácticas sostenibles, y una colaboración con el Reino Unido, ¿no? Una de las barreras que suelen tener los festivales tiene que ver con ¿y cómo encuentro el artista del Reino Unido que puedo invitar a mi festival? Nosotros tenemos regionalmente en la página, hay una lista de artistas que están interesados en colaborar con la región. También pueden escribir directamente al British Council y preguntarle, mira, más o menos en este sector, ¿qué podríamos hacer? Y a partir de la información, revisar qué cosas han hecho los festivales anteriores, digamos, para acceder a eso. También sucede que los festivales, como normalmente los que organizan los festivales están muy metidos en su sector, tienen muy claramente mapeado a quién quisieran traer, ¿no? Entonces eso también eso es importante, es parte también del expertise y que tiene que ver con conocer el sector donde están metidos, ¿no? Y eso, entonces esa es la forma en la que esas son las tres cosas, y se postula como les decía, hasta el 30 de marzo
y es muy importante que la propuesta sea coherente, ¿no? O sea, nosotros queremos entender, a ver, si tú quieres tener una participación de un autor, de un creador, de un académico del Reino Unido, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cómo vamos a llegar al público? Planteado. Muy claramente planteado. Por otra parte, realmente un interés en el medio ambiente, en la sostenibilidad, un compromiso con esa sostenibilidad. Y para los festivales grandes que ya tienen que decirnos, bueno, ¿y cómo van a hacer? ¿O qué vienen haciendo como medidas sostenibles? ¿O qué quisieran hacer? Una propuesta que tenga un poco de coherencia. De hecho, vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas el martes 24. Pueden encontrar la información en nuestra página web, seguramente. Y este es un espacio también donde se pueden hacer las preguntas sobre, oye, ¿qué cosas debo de poner? ¿No? Porque una cosa que nos importa mucho es la calidad justamente de las propuestas, porque es un esquema bastante competitivo.